Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional de las y los Migrantes, y para platicar acerca de la experiencia de las mujeres en el marco de la migración, tanto en comunidades de origen, en tránsito, como en comunidades de destino, ya cuando las mujeres establecen o se establecen en familias que además se caracterizan por ser transnacionales, estamos hoy con Gretchen y con Berenice, de IMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Ya estamos cerca del fin de año, pero justo el día de hoy es una fecha pues conmemorativa bastante relevante para la realidad del país y también para el trabajo que hacen Gretchen y Berenice. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Hoy es el Día Internacional del Migrante, y a mí me gusta decir de las y de los migrantes. Y estamos con Gretchen Kudner y con Berenice Valdés. Gretchen es directora de IMUMI y Berenice trabajas como coordinadora de políticas públicas. Y quisiera, para comenzar, pues platicar un poco acerca del surgimiento de IMUMI, porque es un instituto que se dedica específicamente a investigar y a hacer visible la experiencia de las mujeres en contextos de migración. ¿Cómo surge en 2010? ¿Qué les impulsa a fundar la organización? Bueno, nosotros estábamos trabajando muchas en otras organizaciones y habíamos hecho algunos estudios de investigación sobre el tema de las mujeres en la migración. Entonces, en 2010 tuvimos la oportunidad de iniciar una organización y lo que queríamos hacer era tomar el tema de las diferentes formas que participan las mujeres en todos los procesos migratorios y llegar a propuestas de política pública. Pero para poderlo hacer teníamos que primero empezar a hacer algunos diagnósticos, sobre todo de mujeres en comunidades de origen, y ver cómo están vinculadas a la migración, qué necesidades tienen, y luego seguimos de ahí tratando de trabajar con metodología de investigación, comunicación, y algunos casos también de representación legal para ver cuáles son las necesidades y también cómo podemos ocupar el sistema judicial para ir resolviendo algunas cosas. Digamos que entonces partieron del hecho de que había poca información sobre lo cual ustedes querían trabajar. Sabían que estaba la problemática porque habían estado trabajando en eso, pero no había la información. Sí, no teníamos la información, a lo mejor información alguna sobre, o investigaciones particulares sobre mujeres en comunidades de origen, por ejemplo, pero no encontrábamos ni en los medios o en investigaciones trabajo estadístico, por ejemplo, que explicara los diferentes procesos de la migración, la mujer, y también queríamos tratar de levantar las voces y escuchar a las mujeres vinculadas de otra forma, no solamente a través de la tragedia en tránsito, que es lo que vemos todos los días, sí, pero también hablar con las mujeres, entender por qué estaban migrando, la forma clandestina en que migraban, las decisiones que tomaban, qué necesitaban, y también en la situación en comunidades de origen nos interesaba mucho también porque pensábamos y pensamos que las mujeres participan como recibiendo remesas, gestionando, como tomadores de decisión ya en sus comunidades, como madre y padre, también con la educación de sus hijos, etcétera, y también reconociendo la situación de las deportaciones de Estados Unidos, que en este periodo estaba aumentando muchísimo y que ha tenido un impacto muy importante en México.
Tal vez la pregunta, digo, es un poco obvia, pero siempre me gusta hacerla, y más en Luchadoras, que es un programa dedicado a visibilizar como, pues sí, asuntos relacionados con derechos de las mujeres. Pero ¿por qué es importante que pensemos la migración desde la experiencia de las mujeres específicamente? O sea, ¿por qué no hablar de migración en general, ¿no? Sí, porque la forma en que las mujeres se van insertando en la migración por la estructura de género puede tener un impacto diferenciado, ¿no? Entonces, si no entendemos cómo las mujeres están tomando decisiones y cómo están siendo afectadas por la migración, no podemos tomar buenas decisiones para política pública, para programas, etcétera. Entonces, esto es la parte que nosotros queríamos entender mejor. Y a través de la experiencia y hablando con las mujeres, las entrevistas, empezamos a ver las formas, ¿no?, en que son impactadas y que tienen mucho que ver con la estructura de género en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, digamos que las mujeres, digamos, Ver, si tú nos puedes platicar tu experiencia en estas investigaciones, es que justo es transversal la violencia en los diferentes momentos. Y si nos pueden platicar también, sería ideal, acerca de esos diferentes espacios o diferentes momentos de migración en que las mujeres están involucradas y que van más allá, como decía Gretchen, de la transmigración, que probablemente es el fenómeno más visible actualmente. Sí, bueno, parte importante de lo que quisimos hacer por lo que quisimos hacer los diagnósticos es porque no había información documentada de las mujeres en ese contexto de migración, ¿no? Además de las estadísticas, cómo les estaba impactando, ¿no? Porque generalmente lo que teníamos es la figura del hombre migrando, ¿no?, hacia Estados Unidos, ¿no? Y recientemente la figura de los hombres en el tránsito por México hacia Estados Unidos. Entonces, no estaba visible qué pasa con las mujeres, ¿no? Y en las comunidades lo que empezamos a investigar es cómo impacta la migración a las mujeres que se quedan, bueno, que no es que se queden, sino que están viviendo en sus comunidades y que asumen esa responsabilidad del Estado, ¿no?, de sacar adelante a sus familias, asumen el rol que se les había asignado a los hombres, ¿no?, como dice Gretchen, de ser padre y madre, proveedores, de salir al campo a trabajar, ¿no?, las parcelas que ya nadie las está trabajando. Entonces, todo eso es un impacto de la migración, no porque la migración sea buena o mala, sino porque qué está haciendo el Estado ante esa movilidad humana y ante esas dinámicas, ¿no? Y las mujeres no estaban visibles. Entonces, lo que empezamos a ver es que tenían necesidades específicas derivadas de la migración, que la violencia es una problemática, bueno, que atraviesa, ¿no?, todos los temas y el país, pero que particularmente en la migración se potencializa porque no hay una atención adecuada hacia las mujeres, ¿no? De hecho, uno de los ejes que trabajamos en IMUMI es el acceso a una vida libre de violencia, porque ha sido una de las problemáticas más grandes en comunidades. También hemos identificado que en el tránsito, por ejemplo, la primera, generalmente cuando preguntamos por qué migran, ¿no?, las mujeres, nos dicen lo primero es por una economía, por sacar adelante a mis hijos, pero ya cuando vamos un poco más al fondo, generalmente hay una causa de violencia de cualquier tipo, familiar, de comunidad, institucional, violencia de Estado. Entonces, es muy importante trabajar de una manera integral qué mueve a las mujeres a migrar y cómo las impacta, cómo ellas están asumiendo, ¿no?, este sostén en la comunidad para que el hombre pueda migrar, ¿no?, históricamente, y ahora cada vez más la mujer de forma individual, ¿no?, desde un proyecto de vida propio. Me llama mucho la atención y me parece algo muy relevante justo que IMUMI, y lo vemos cuando navegamos por su página web, se enfoque justo en estos tres momentos, ¿no? Comunidad de origen, transmigración y también familias transnacionales. Vamos a ver ahora un pequeño video acerca de una misión que ustedes hicieron en mayo, entre mayo y junio de 2012, una misión civil de investigación en la frontera sur, para platicar justo con mujeres migrantes y saber a qué situaciones de violencia estaban, o situaciones en general, cuál era su experiencia de migración. Vamos a ver este pequeño corto elaborado por CIMAC,
en relación a la misión civil y regresamos con Gretchen y con Berenice para seguir platicando del trabajo de INUMI. El fenómeno de la migración ha sido visto especialmente desde la participación masculina, dejando invisibilizada la realidad de las mujeres migrantes que representan desde hace más de 50 años casi la mitad de la población migrante en el mundo. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, se estima que de un total de 213 millones de migrantes, el 49% son mujeres. Para el año de 2010 se calculaba que 100 millones de mujeres son migrantes internacionales, 39.3 millones de ellas se concentraban en Estados Unidos y Canadá. México es un país de destino, tránsito y expulsión de migrantes. 470,000 extranjeras viven y trabajan en México. Sin embargo, no existen cifras exactas para determinar la cantidad de personas que solo transitan en nuestro país para migrar de Centroamérica hacia Estados Unidos. Organismos civiles estiman que se trata de entre 150,000 y 400,000 personas sin documentos y aproximadamente la mitad mujeres. Yo crucé México escondiéndome de migración. Nos dejaban en unas partes así donde da pena, ¿va? Entonces rodeando las casetas y todo. Al llegar a Altar Sonora nos metieron a un hotel. Después de ahí nos llevaron al desierto, tardamos 3 días en el desierto porque no podíamos entrar, porque migración estaba ahí y todo. Y luego al entrar al desierto, los guías que nos llevaron nos dejaron ahí, nos regresaron con nosotros. Pasó con una vecina mía que ella se murió en el desierto, iba embarazada, pero iba su esposo y lograron sacar su cuerpo. Solo nos dijeron que nos quedáramos donde estábamos y que no nos moviéramos, y unos compañeros se corrieron. Los de migración apuntaron y les dijeron que se quedaran ahí porque si ellos seguían que los iban a disparar. Dicen ser mexicanas y entonces los regresan a México otra vez para ellos volverse a entrar, pero yo sí ya no quise porque ya los pies lo llevaba todo deshecho, ya no podía caminar, ya no podía. Hacer visible esta realidad y la carencia de cifras sólidas y comparables sobre la frontera México-Guatemala propició que se llevara a cabo la misión civil Ruta de las Mujeres en la Migración, integrada por personas de diversas organizaciones académicas y periodistas, y que a finales del mes de mayo de 2012 recorrieron algunos de los lugares de la frontera sur México-Guatemala. Visibilizar o hacer más visible las formas que participan las mujeres en la migración, no solamente las mujeres que están en tránsito, que es lo que más se escucha en México, pero también las mujeres inmigrantes que viven aquí y también las mujeres que están en comunidades transnacionales, las que viven en comunidades de origen. Vamos a visitar los dos lados de la frontera y el objetivo, además de hablar con organizaciones e instancias de gobierno y también con mujeres migrantes y mujeres que viven en comunidades de origen, es también hablar entre académicos y personas que trabajan en el tema, o a lo mejor no trabajan en el tema, pero quisiéramos que pusieran más atención al tema. Bien, como hemos visto y como estamos platicando, las mujeres están en las comunidades de origen, pero también migran, ¿no? Para hablar un poco más a profundidad acerca de la experiencia durante la migración, nos dedicamos en el próximo segmento, pero cerremos un poco este tema de las mujeres que están en las comunidades de origen, las que permanecen mientras algún miembro de la familia migra. Uh-huh. ¿Qué políticas existen y cuáles son los principales retos que ustedes ven? Y si tenemos que cortar pronto, continuamos en el siguiente segmento. Okay. Sí, bueno, en realidad hay una carencia de políticas tanto a niveles locales como a nivel federal para atender a las mujeres en las comunidades, ¿no? Sin embargo, hay muchas organizaciones que están trabajando por el desarrollo sustentable, por la participación de las mujeres en las comunidades.
Y algo muy interesante es que ahora estamos trabajando en redes. En IMUMI, pues todo el trabajo que hacemos lo hacemos a través de diferentes colectivos y redes. Y hay propuestas importantes de redes de Migración Internacional y Desarrollo, del colectivo Plan Nacional de Desarrollo y Migración, Foro Migraciones, y concretamente es que se defina una política de Estado tanto a nivel federal como a nivel estatal y local que impacte directamente en el bienestar de las mujeres para un desarrollo económico, para activar la economía sostenible en las localidades, ¿no? Donde se toma en cuenta la dinámica, las necesidades de las mujeres, los impactos, se brinda una atención integral, emocional, de salud y de trabajo, ¿no? Son como las tres principales necesidades que tienen y que se pueda también asignar de recursos, tanto a nivel federal como estatal y local, para que pueda implementarse y operarse esa política, pero siempre con la participación de las mujeres, ¿no? Bien. Vamos a hacer un corte y volvemos en Luchadoras. Estamos platicando con Gretchen y con Berenice de IMUMI acerca de las mujeres en la migración. Volvemos. Estamos de regreso en Luchadoras y justo para no abandonar y darle como propiamente bien su lugar a todo este análisis que ustedes han hecho en comunidades de origen, a mí algo de lo que nos platicabas ahora, Bere, y que he visto en sus informes y en otros en relación a recomendaciones sobre migración, es que es necesario atender a las causas. Por ejemplo, esto que nos decías de contribuir al desarrollo local, asegurar que hay bienestar en las comunidades de origen, porque esa es principalmente la razón originaria de la migración. Pero tal vez es uno también de los retos más grandes, ¿no? Es algo en lo que el Estado ha fallado y sigue fallando. Claro, depende de la comunidad, ¿no? Porque ahora tenemos migración de todas las comunidades de México, inclusive de las ciudades muy grandes, ¿no? Pero siempre en las comunidades de origen los temas son trabajo, ¿no? Quiero trabajar o quiero que mi esposo pueda trabajar para no tener que migrar, acceso a salud, ¿no? Y también algunos asuntos legales siempre y cuando hay una migración, ¿no? Sobre todo la violencia que hemos ya platicado. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto con el Instituto Veracruzano de la Mujer, que es una red estatal de organizaciones estatales que tienen una red de género y migración, y están viendo realmente cuáles son los programas que tienen, cuál es la oferta institucional a nivel estatal y qué necesidades tienen las mujeres en comunidades que tienen un alto porcentaje de migración. Entonces,
trabajando de esta forma, por lo menos se identifica cuáles son las problemáticas. Ahí también tenemos la situación ahora en comunidades de origen del retorno. Entonces tenemos el doble reto en México de generar más empleo para no tener que emigrar, pero también de incorporar de alguna forma o reincorporar personas que están regresando con habilidades, algunas veces capacidades diferentes que no tenían antes. Entonces tenemos oportunidades, yo creo que de los dos lados, pero el Estado tiene un gran reto a forma nacional, ¿no? Pero de ir construyendo mejores programas para el desarrollo. Y me llama mucho la atención esta dinámica, ¿no? En realidad es un proceso dinámico en constante transformación. Claro. Así es. Y yo no sé hasta qué medida estamos siendo capaces de tener esa lectura que ustedes están dando, de cómo se están transformando con el regreso las propias comunidades. Y justo eso que mencionas, Lulú, es parte de los retos del Estado, ¿no? O sea, la política y las normas están hechas para una sociedad estática, ¿no? En donde naces, te desarrollas y mueres en un mismo lugar, ¿no? Y la realidad no es así, ni lo es en la humanidad, ni lo es actualmente. Entonces, ¿qué requieren las políticas en los 3 niveles de gobierno y transnacionalmente, o sea, en toda la región, porque la movilidad no se circunscribe a un solo espacio, para poder garantizar los derechos, ¿no? Y para poder impactar positivamente, en este caso, a las mujeres involucradas? Entonces, ese es el reto, creo, amplio. Generar políticas que estén de acuerdo a las necesidades sociales, que generen un bienestar, una equidad, ¿no? En los diferentes niveles. Eso requiere coordinación, eso requiere apertura, intersectorialidad, multidimensionalidad y necesariamente incorporar el enfoque de género para tener estas relaciones sanas y estos proyectos de vidas de hombres y mujeres, ¿no? Moviéndonos ya ahora un poco hacia el tema del tránsito, que probablemente es uno de los temas que hace varios años no discutíamos. Por ejemplo, pensando en la población centroamericana que pasa por México, aunque existía, ¿no? Pero cada vez es más visible y es lo que ha dominado la agenda mediática, la opinión pública también. Y lo veíamos ahora con el pequeño cortito que preparó CIMAC, en el contexto de la misión civil, pues las historias son desgarradoras, ¿no? Son, como tú decías, Gretchen, son pues una tragedia, pero es algo que también reciente es que escuchamos sobre la feminización de la migración. Cuando me llamó la atención que en el informe que hacen ustedes de la misión civil mencionan que en realidad las mujeres han migrado en grandes cantidades, en grandes dimensiones, desde los años 60, o sea, desde los años 60 hasta ahora se registran más o menos los mismos números de mujeres que han migrado. Entonces, también hay una cosa con las estadísticas. Entonces, no sé si nos puedes ayudar a pensar sobre este tema. Sí, bueno, hay que pensar siempre en las estadísticas y cómo se generan, ¿no? A nivel internacional, en los grandes países de destino, eso es cierto, ¿no? Que actualmente la migración representa un 50% y lo ha representado desde los años 60 y a lo mejor desde antes, porque es cuando empezamos a ver las estadísticas desagregadas por sexo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, si vemos nuestra región en particular, Centroamérica, México y Estados Unidos, en Estados Unidos las mujeres migrantes han representado casi un 50% de la migración desde los años 60. Centroamérica un poquito menos, ¿no? Guatemala es actualmente como un 39% en el país de destino, que en este caso estoy considerando Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en los flujos? ¿No? Si tenemos un aproximado de 40 y 50% en país de destino, ¿por qué en los flujos, en los únicos estadísticas que tenemos que son realmente de detenciones, no son de flujos de personas, ¿no? Tenemos que basarnos en los números del Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Migración se basa primordialmente en sus estadísticas de detenciones. Entonces, ahí pensamos dos cosas. Uno, que las mujeres en tránsito, primero, no circulan tanto, ¿no? Porque tenemos flujos y tenemos volumen.
volumen son los que están en países de destino, flujos son los que están circulando. Las mujeres, si llegan al país de destino, se tienden a quedarse más. ¿Por qué? Por razones de maternidad, por razones de género, el papel de la mujer ya en el país de destino, por la maternidad. Muchas veces si tienen hijos ahí, pues no se van a arriesgar para ir a visitar a la madre, etcétera, porque es más importante quedarse con sus hijos. También tienden a regularizar su estancia más que los hombres. Entonces, esto sería una razón que vemos menos flujo. La otra es que pensamos que las mujeres viajan más clandestinamente, entonces no aparecen tanto en las detenciones. Ellas no se ven tanto en los trenes, pero se suben mucho a autobuses con choferes de traileros, por ejemplo. Entonces es mucho más clandestino el viaje de tránsito. Entonces hay una teoría también que a lo mejor las mujeres tienen más éxito en el sentido de llegar, no menos riesgos, ¿no? Claro. Porque viajar de forma clandestina también conlleva muchísimos riesgos. Platiquemos un poco acerca de la violencia que se enfrenta en el trayecto, ¿no? Me llama mucho la atención, me dejaste pensando en esto de las diversas formas de traslado durante el tránsito, pero lo que hemos visto, por ejemplo, a través de muchos documentales que han surgido del tránsito en los trenes, por ejemplo, y lo que, bueno, el propio cortito que vimos, esta mujer platicaba, es que las mujeres experimentan cierto tipo de violencia en el tránsito, sea por el tren o no, que yo no sé en qué medida también se experimenta por parte de los hombres. ¿Me explico? Yo, por supuesto que toda la experiencia migratoria está expuesta a diferentes tipos de violencia y todas son terribles, pero me parece que en el caso de las mujeres, esta tiende a ser más violencia sexual. ¿Es así? Bueno, lo que tenemos de estadísticas, de informes, es uno del Instituto Nacional de Salud Pública, que creo que ha generado los mejores estudios porque han podido entrevistar a miles y miles y miles de mujeres a través de varios años. Y ellos lo que encuentran es que la violencia física, o sea, en el sentido de golpes, es más experimentado por los hombres que las mujeres, y la violencia sexual más por las mujeres que por los hombres. Ahora, con situaciones de personas transgénero, por ejemplo, es aún más alto. Ellos están arrojando una estadística de 23% de las mujeres que autorreportan, ¿no?, que han vivido violencia sexual durante el tránsito. Entonces, sí está muy, muy alto y muy grave. Y todas las poblaciones, hombre, mujer, lo que sea, experimentan tipos de violencia, extorsión, corrupción, impunidad, muchos secuestros y también, pues, ahora estamos viendo accidentes, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a crisis, es una crisis humanitaria que está siguiendo y que está percibiendo, y lo conoce muy bien el Estado, o sea, por todos lados. El Estado ha tomado una decisión de dejar a las personas subirse al tren, porque no lo podemos ver de otra forma. Entonces, de alguna forma, yo creo que sí es gravísimo lo que está pasando en el tránsito en México. Bien. Yo agregaría nada más que es como reproducir los estereotipos de género, ¿no?, pero quintuplicados, ¿no? O sea, la mujer se le ve como un objeto, entonces, y como un objeto sexual, ¿no? También los hombres sufren violencia sexual, ¿no? Nada más que no se habla tanto de eso, pero sí la mujer se ve como una mercancía, ¿no? O, bueno, te voy a ayudar a cruzar, pero mientras tienes que ser mi pareja. Tiene el un cuerpo, rol ahí. exacto, se cosifica nuevamente, ¿no? Entonces, o sea, en la migración pienso que en todos los procesos se potencializa la violencia y los estereotipos con toda la población. Bien, vamos a hacer un corte para seguir platicando acerca de migración. En este momento estamos hablando de transmigración y violencia contra mujeres y hombres en el trayecto. Estamos con Gretchen y con Bere de IMUMI. Regresamos.
Estamos de regreso en Luchadoras y quisiera preguntarles acerca de este reto de la estadística, ¿no? Lo que no se mide, digamos, es también más difícil, no sé, de poder incidir sobre eso. Entonces el rol de la estadística es fundamental, pero en realidad tiene muchos retos. ¿Nos pueden hablar acerca de este reto estadístico? O sea, el reto para saber la magnitud de los flujos, de cómo están compuestos y si hay iniciativas para tratar pues sí, de superar como esta brecha, digamos. Sí, claro. Bueno, al nivel de Naciones Unidas, ¿no? O sea, el primer paso es empezar a desagregar, ¿no? En las estadísticas. A nivel de la región, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración hace varios años no desagregaba ni siquiera las estadísticas por edad, por sexo y en las estaciones migratorias, ¿no? Entonces, ahí empezamos a pedir las estadísticas y muchas veces tiene que venir tanto de procesos regionales o desde la sociedad civil, pedir a las autoridades que hagan su trabajo o que piensen de otra forma, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo que también estamos haciendo a través de la Unidad de Política Migratoria actualmente, porque sí tienen bases de datos y la verdad es que viendo las cosas de otra forma sí se pueden sacar estadísticas, pero necesitas demógrafos, ¿no? Que también están dispuestos a ver las cosas de otra forma. Ahora, va a ser muy difícil siempre en la migración porque es una movilidad ¿no? constante. Entonces, lo que es una cifra hoy no lo es mañana. Entonces, también tenemos que tener paciencia y entender los cambios, ¿no? en los flujos. Otra de las recomendaciones que ustedes han hecho en sus informes, en el informe de la Misión Civil, por ejemplo, es en relación a los servicios de salud y a la aplicación de la norma 046 que tiene que ver con violencia sexual contra las mujeres. ¿Nos pueden hablar acerca de los servicios de salud que están disponibles para las mujeres cuando enfrentan ese tipo de situaciones de violencia durante el trayecto? ¿Cuál es el estado y cuáles son los retos? En el tránsito justamente es un reto la atención en materia de salud, ¿no? Se están implementando acciones principalmente por parte de los albergues del Instituto Nacional de Salud Pública para poder hacer llegar la información a los albergues y que puedan exigir, ¿no? en los centros de salud o en las localidades el acceso a la atención a salud. Sin embargo, también hay un desconocimiento de la norma, o se conoce por tomadores de decisión, pero a la hora de implementar, no saben cómo implementar esta norma en casos de violencia sexual. Entonces, ahorita se está trabajando con algunos centros de salud, ¿no? a nivel de la ruta, para que puedan implementar y conocer las necesidades. Hay otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras que está haciendo un trabajo muy importante, pero yo creería que el reto de fondo de esto es que todavía no saben cómo operar e implementar, ¿no? como la norma y otras marco normativo y políticas públicas para atender la violencia sexual y las diferentes problemáticas. Nos referimos a los prestadores de servicios de salud. Exactamente. Y también me imagino que las autoridades que siempre tienen que estar involucradas en un caso de ese tipo. Así es. Sí, por la denuncia que a lo mejor se requiere. Pero también hay otro asunto que es un reto y es que la mujer quisiera denunciar y acercarse, ¿no? Y hablando un poco con Médicos Sin Fronteras, ellos están en los viales del tren, ¿no? Y han tenido algunos casos recientemente, yo creo que más y más, conforme vaya como agarrando la confianza también, de mujeres que sí dicen, me pasó tal cosa. Pero el reto es la continuación del tratamiento, porque realmente algunas veces primero o lo asimilan, ¿no? De que esto me va a pasar, pero mi reto es más grande, yo tengo que llegar. Entonces me lo voy a tragar ahorita y continúo mi viaje. Entonces, y el miedo de la deportación también. Miedo de la deportación. Y también yo creo que es una cosa de contención, porque lo que nos han platicado las mujeres es, tú en la ruta te cierras, ¿no? O en este libro, por ejemplo, Brenda cuenta que en la ruta era como si todos fueran como zombies. Entonces cierras todo y dices, yo lo único que necesito es llegar para empezar a mandar remesas, porque con mis hijos me están esperando.
Entonces yo creo que ahí también es un reto de que las mujeres no se paren, hablan de eso, entran en un tratamiento emocional y también físico, ¿no? Este libro de Nuestras Voces en el Camino, que son testimonios de mujeres en migración que ustedes han recabado, ¿está disponible en línea? Sí, está en la página de MUMI. Se los vamos a compartir en nuestro Facebook. Y ahora para irnos moviendo también hacia un tercer momento, tenemos una hora para hablar de todo lo que han dicho, que es de mucho, pero hablar acerca de las comunidades transnacionales, de las familias transnacionales y de la separación también, que es una realidad que también enfrentan las mujeres que han migrado y que están del otro lado, digamos. Vamos a ver este pequeño video que ha preparado IMUMI acerca de ahora hacia dónde. Es un informe acerca de familias transnacionales. Y volvemos. Separación de familias migrantes transnacionales. ¿De qué estamos hablando? Familias separadas cuando uno o más de sus integrantes han sido deportados desde Estados Unidos. En cifras, se estima que cada año el gobierno de Estados Unidos deporta a 400,000 personas migrantes. De acuerdo con el Applied Research Center, en 2011 al menos 5,100 niñas y niños cuyas madres y padres fueron detenidos y o deportados se encontraban en custodia de las autoridades de bienestar infantil del Estado norteamericano. Entre años fiscales 2010-2012, casi 205,000 madres y padres de niños y niñas estadounidenses fueron deportados del país. En 2012, 31,540 mujeres fueron deportadas de Estados Unidos a México. ¿Qué pasa con los niños y niñas menores de edad cuando sus padres son deportados? Es necesario proteger a sus hijos e hijas, autorizando a una persona de su confianza el cuidado de los y las niñas. No siempre es posible, o por falta de información, o porque en el proceso de detención y o deportación no hay oportunidad para realizarlo. Pueden quedar en la custodia de los departamentos de protección infantil de Estados Unidos, donde la madre y o el padre deben seguir los procedimientos de custodia desde México. Algunas familias deciden traer a sus familiares a México y empezar un procedimiento de adaptación e integración social y jurídica. ¿Cómo afecta esta separación a la familia de niñas y niños menores de edad? Corren el riesgo de estar separadas permanentemente. Madres y padres que son retornados no tienen cómo regresar legalmente a Estados Unidos. Las familias necesitan herramientas que las protejan en cualquier país en el que estén. El riesgo y la experiencia de deportación afecta la salud mental de menores de edad. ¿Qué hacemos desde México? Las instancias involucradas son SRE y DIF, nacionales, estatales y municipales. Aún no tenemos muchos datos sobre cuántas familias están separadas. Pocas dependencias están haciendo las preguntas necesarias para identificar familias separadas. La sociedad civil juega un papel importante en acompañar a familias durante su experiencia de separación e integración. Y si las familias deciden traer a sus niñas y niños a México, la documentación es uno de los principales obstáculos para su integración a comunidades en México. Copias originales de actas de nacimiento, apostilla certificada, traducciones. Hay muy poca información de familias transnacionales de retorno a México. Necesitamos poner más atención a las necesidades materiales y psicosociales de familias después de un retorno a México. Recomendaciones. Dependencias con mayor interacción con familias migrantes deben adecuar sus cuestionarios para capturar información de cuántas familias están experimentando separación familiar. Personas mexicanas retornadas a comunidades en México necesitan ser una prioridad nacional en su integración social. Organizaciones y dependencias trabajando con familias en Estados Unidos y México necesitan dedicarse a mejorar apoyos para familias transnacionales para entender los sistemas de ambos países. Bien, acabamos de ver en pantalla los datos de IMUMI, Instituto para las Mujeres en la Migración. Pueden entrar a su página web, a sus redes sociales y encontrar pues, sus informes e información que ellas colocan ahí para conocer más de esto. Hablando ya de esta otra realidad, digamos,
veíamos 400.000 deportaciones al año. ¿Cuáles son los principales efectos de las deportaciones? Ustedes abordan el tema del núcleo familiar, digamos, ¿no? Sí. Pero también me imagino que hay otros efectos a nivel individual. ¿Nos podrían hablar un poco al respecto? Sí, bueno, empieza con la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? O sea, sabemos que hay 11 millones de personas mexicanas que nacieron en México, que viven en Estados Unidos, y aproximadamente la mitad de estas personas son indocumentadas, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos empieza a aplicar una política migratoria de detención y deportación, no solamente en la frontera de personas que están a lo mejor cruzando por primera vez, sino de personas con arraigo, familias mixtas, con hijos que nacieron, con casas, trabajos, etcétera, el impacto es muy diferente. Entonces, desde MUMI empezamos a trabajar el tema porque en 2011, finales de 2011, llegaron 2 mujeres a la oficina y nos contaron la historia de cómo habían perdido la patria potestad de sus hijos por una situación en Estados Unidos. Entonces, empezamos a ver qué estaba pasando, los problemas entre la Corte Familiar de Estados Unidos que estaba cruzando con la política de detención y deportación. Entonces, pues ahí empezamos a ver que la separación familiar a través de la deportación es muy común, pues obviamente las personas tienen familias, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer desde México? Porque en Estados Unidos hay muchas organizaciones que lo están trabajando, pero no nos quedaba muy claro cómo podíamos apoyar después de una deportación. Entonces, de ahí empezamos a estudiar el impacto, buscar estadísticas de estos 275,000 personas mexicanas que están siendo deportados a México de Estados Unidos todos los años. ¿Cuántos están regresando? ¿Cuántos están buscando reunirse con sus familias? ¿Cuántos están haciendo una reunificación aquí en México, ¿no? Tomando una decisión? ¿Y cuántos también están en este como limbo de tener algunos hijos allá en Estados Unidos y algunos aquí y pues es muy complejo, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte y vamos a entrar ya a la última recta, a la recta final de Luchadoras, para seguir platicando acerca de familias transnacionales y separación familiar después de estos procesos de detención y deportación de la política migratoria estadounidense. Volvemos, estamos en Luchadoras.
estamos en Luchadoras y bueno, estamos ya con la prisa del reloj, pero queremos aprovechar al máximo este último segmento para hablar acerca de lo que nos contabas, Gretchen, de esos procesos de separación familiar que surgen como consecuencia de las deportaciones. ¿Qué pasa con los hijos que nacen en Estados Unidos, que tienen nacionalidad norteamericana, pero que sus padres han sido deportados? Sí, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si se queda la madre o el padre allá en Estados Unidos, pues la familia tiene que tomar una decisión, ¿no? Hijos nacidos en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos, pero también tienen el derecho de inscribirse y tener el acta de nacimiento de México también. Entonces, es un primer paso muy importante que la familia debería de cubrir, ¿no? Pero algunas veces, si los dos padres o hay una separación de otra forma, están fuera, pues hay que tomar la decisión con quién se van a quedar los niños, ¿no? Dónde es mejor para ellos, qué edad tienen, qué estado emocional y quién los podría cuidar, ¿no? Si tenemos otros familiares o vecinos, algunos, ¿Y con qué recursos también? Con qué recursos, etcétera. Y si van a mandar remesas al revés, sí, claro. Si la persona, la madre o el padre va a arriesgarse para tratar de volver a cruzar la frontera, o si van a reunificarse en México para ver si pueden vivir aquí en México, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, muchas opciones, y es importante hablar de familias, no en el sentido tradicional de la familia, nada más mamá, papá y dos niños, sino que son familias extendidas, ¿no? Que pueden tener muchas formas de relacionarse, y estamos hablando más bien de una relación emocional entre las personas. Y bueno, me imagino que si estamos huyendo o saliendo a buscar mejores condiciones de vida debido a la precariedad en la que estamos en nuestros propios países de origen, regresar y luego tener que mantener o buscar mantener a tus hijos del otro lado, no existen en realidad vías políticas, instituciones que se dediquen a facilitar o acompañar estos procesos. Depende de la situación, ¿no? También dónde regresas. Si regresas a tu comunidad de origen, pues dónde está. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una organización que es parte del gobierno del DF, por ejemplo, que sí da pequeños apoyos. Hay el Fondo de Apoyo para las personas migrantes a nivel nacional, pero son pequeños apoyos, ¿no? Y precisamente este año, en vez de aumentar, ¿no? La asignación presupuestal para 2014, lo bajaron. Entonces, hay poco apoyo del Estado todavía para recibir a personas que están en este momento de tragedia, ¿no? Porque te deportan y ya de repente estás del otro lado, ¿y qué haces? Sí. ¿No? Me gustaría platicar muchísimo más acerca de este informe, pero quisiera preguntarte, Bere, a nivel general, teniendo en cuenta estos tres contextos que ustedes han analizado como IMUMI, comunidades de origen, transmigración y familias transnacionales, ¿cuáles son los retos de la política migratoria nacional? ¿En qué están trabajando ahora para poder incidir con el Estado para que genere otro tipo de políticas que puedan responder a esta diversidad y esta dinámica de flujos? Sí, justo ahora, Lulu, hay una oportunidad con el Gobierno de México para poder implementar, participar, ¿no? Toda la sociedad, las personas migrantes, las organizaciones de la sociedad civil en un programa especial de migración, ¿no? Actualmente está en elaboración, y lo que hemos pedido desde la sociedad civil, en concreto desde el colectivo Plan Nacional de Desarrollo Migración, del que formamos parte, es que las actoras y los actores impactados participen, ¿no? O sea, me está afectando de esta forma, esta es mi problemática y aquí está mi propuesta, ¿no? De cómo lo he vivido, de cómo lo he trabajado. Entonces, en ese sentido, tenemos una agenda, ¿no? Que hemos logrado hacer más de 80 organizaciones y redes para poder, en donde hemos recuperado toda la experiencia, las problemáticas de los diferentes procesos de migración, y lo hemos recuperado desde un enfoque de seguridad humana, de inclusión y género y de desarrollo sustentable, que es como lo que hemos estado platicando, ¿no? Cómo queremos, no solamente qué queremos que el gobierno retome, sino cómo lo implemente, ¿no? Lo implemente identificando desagregación por sexo, por edad, por nacionalidad, por etnia,
que haya política dirigida para las diferentes poblaciones, no como si fuéramos un ente homogéneo, somos población heterogénea, ¿no? Y que tenemos que tener políticas diversas para una igualdad. Queremos un desarrollo sustentable, ¿no? En las comunidades, que respete los pueblos originarios, que respete una visión pluricultural, intercultural, multicultural. Y todas estas propuestas las recogimos en una agenda, más de 80 organizaciones y redes en México, Estados Unidos y Centroamérica, justamente con esta visión de transnacionalidad, ¿no? Que ha estado platicando Gretchen, que es, no tenemos que hacer una política de un Estado en un territorio, sino hay que trascender y hacer puentes, intercambiar información, coordinación, para poder garantizar la portabilidad de derechos de la población en las migraciones. ¿Esta agenda está disponible en línea? ¿La podemos conocer? Sí, la pueden conocer en la página de MUMI, www.mumi.org/PND. Ahí está el micrositio del colectivo Plan Nacional de Desarrollo. Y la idea es que esta agenda y lo que contiene esta agenda se plasme, se instrumente en políticas. Se instrumenta en políticas públicas, en los programas sectoriales que ahorita están desarrollándose y concretamente en el programa especial de migración que se va a publicar en abril de 2014 y que la instancia coordinadora, que es la Unidad de Política Migratoria, está recogiendo. Entonces queremos que quede esta visión, ¿no? En corresponsabilidad gobierno y sociedad civil y que se pueda implementar con presupuesto, con un enfoque de género y con un mecanismo que permita la participación de las comunidades migrantes, de las comunidades de origen, en todos los procesos de la migración y de la sociedad civil. Bien, pues vamos a estar siguiendo este proceso y viendo qué sucede rumbo a abril. Vamos a compartirles en nuestro Facebook también esta agenda que han elaborado IMUMI junto con otras 79 organizaciones para que la puedan conocer. Estamos llegando ya al final de Luchadoras. Quisiera preguntarles algo muy práctico. ¿Cómo me puedo informar yo a nivel comunitario si me estoy enfrentando a algún proceso de este tipo? O sea, ya sea en mi comunidad de origen o si estoy en un proceso de tránsito o estoy siendo deportada. ¿Cómo podemos obtener información? ¿A quién podemos acudir? Bueno, si hay una organización de la sociedad civil que hay en muchas comunidades de origen, pueden ir a preguntar y si conocen pueden también canalizar, ¿no? Depende del lugar. Muchas veces las delegaciones de Relaciones Exteriores también aquí en las 32 entidades en México también tienen información, ¿no? Dependiendo de la situación. Si hay una separación, por ejemplo, que los niños se quedaron en el bienestar infantil en Estados Unidos, el DIF también podría tener información de cómo apoyar el proceso con relaciones exteriores, pero hay que buscarle un poco porque cada situación es diferente. Pero en general se pueden acercar a IMUMI también. Sí, claro que sí. Por supuesto. Sí, nosotros tenemos una pequeña clínica legal y empezamos apenas a principios de 2013, pero hemos llevado como 60 casos dependiendo del tipo, ¿no? Sobre identidad, unidad familiar en general. Canalizar. Claro que sí, no, sí. Entonces, imumi.org es la página web del Instituto de Mujeres para las Mujeres en Migración. Y no sé si tienen algún teléfono que quisieran dar. Sí, aquí en la Ciudad de México, entonces es 55 52 11 41 53. 55, ¿otra vez? 52 11 41 53. Ok, bueno, hemos tenido un recorrido bastante profundo, yo creo, interesante sobre los distintos momentos de la migración, que es un enfoque que me parece bien relevante porque generalmente tendemos solo a enfocarnos a alguno en particular y me da, la verdad me gusta mucho conocer que tienen como este abordaje tan integral, se me hace bien importante. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, luchadoras, el día de hoy con nosotras. ¿Les parece si hacemos un pequeño juego de palabras? Ok. ¿Sí? ¿Qué piensan cuando digo familias? Amor. Emoción. Mujeres. Lucha. Dignidad. Migración. Libertad. Movilidad. Frontera. Ay, no sé, traspasar, trascender. Restricción.
derechos, plenitud. Para todos. legal, ilegal. Ay, horrible. Sí, Ya lo pasamos. tache. ¿Qué es lo que más disfrutan ustedes del trabajo que hacen en el instituto? Pues es más que un trabajo, es también una causa, un sentido de vida, ¿no? Y es poder apoyar y contribuir también desde un crecimiento personal, en particular pues con las mujeres en diferentes realidades. Pues yo creo que vivir en otro país y desarrollar, ¿no?, el tema que siempre he trabajado, nunca he trabajado otra cosa, entonces me da como mucha ilusión también ver mis hijas crecer aquí y cómo ellas van asimilando también su vida como migrantes o como hijas de migrante, y me gusta mucho. Pues muchas gracias. Gracias por el trabajo que hace MUMI, por venir aquí, platicarnos de su experiencia. Vamos a seguirlas en redes, a seguir su trabajo y a compartirlo con ustedes a través de nuestras redes sociales en Luchadoras, como siempre lo hacemos. Esto fue Luchadoras, quédense en Rompeviento. Estuvimos hoy con Gretchen y con Bere de IMUMI. Comienzan las retransmisiones y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, muchas gracias, Lulu. Gracias. Gracias.